¿Cómo influye la relación materna en nuestro bienestar emocional? ¿Por qué es importante sanar nuestra relación con la madre? Soy Karen Carreño. Anímate. Despertar es ir a la parte más oscura de ti y darle luz. Saber que aquí estoy cómoda, pero no quiero estar aquí y empiezo ese proceso. Cree uno que tiene uno y tiene varios despertar a lo largo de tu vida. Una relación te lleva a un despertar. ¿Por qué? Porque del caos viene, ¿dónde estoy? Tengo que reubicarme. La espiritualidad, ¿qué es? Todo el trabajo tuyo personal, mantenerlo. No sirve hoy y vuelva a tener otro encuentro conmigo en un año. Lo más difícil de ser espiritual es mantenerlo. Pero ¿qué tanto te reconoces en la oscuridad? Cuando vienen las personas, es que mi oscuridad, pero es que te complementa con la luz. Entonces la sanación es eso, aceptar todas las cosas malas que nos han pasado. La iluminación también nos dice, el que esté dispuesto a la aceptación y a la pérdida será libre. La mamá en la representación del cuerpo necesita ser aceptada, por más duro o denso que haya sido la situación. La madre representa la estabilidad emocional. Así tu madre no haya estado contigo, tienes que darle el lugar. Cuando no le damos ese lugar, vienen todos los desbalances. Sanar no es reconciliación. La sanación es, te suelto, sé lo que me hiciste, pero elijo no cargarte en esta historia de mi vida. Eso es sanar. Soy Yanni Mejía, anímate. Bienvenidos a mi segunda temporada. Yanni Mejía, terapeuta holística, maestra de Reiki. Bienvenida, estoy muy feliz de tenerte aquí. Gracias por estar acá. Gracias, bueno, para mí es un placer estar aquí. Me hace muy feliz pues ir por ahí contando un poco sobre lo que hago y al que le pueda ayudar y el que le pueda servir, bienvenido sea. Gracias por la invitación. ¿Qué es un terapeuta holístico, para empezar? Bueno, es una buena pregunta y es importante saber hasta qué límite llegamos, porque muchas veces nos confunden con psicólogos y no podemos trazar esa línea. Un psicólogo, bueno, te trabaja todo el tema mental y el terapeuta holístico trabaja el tema del ser. Tú estás pasando una situación y el terapeuta holístico intenta darte el proceso transpersonal que hay después de la situación. El psicólogo hace una investigación de dónde viene. Y nosotros está esto, ¿cómo lo podemos trascender? Entonces utilizamos herramientas como temas energéticos, temas del ser, temas transpersonales, que el psicólogo, quizás sí nos unimos en muchas cosas, pero no podemos diagnosticar a una persona o mandarla a medicar, ni nada, porque ya eso es pasarse la línea y ya podríamos ser terapeutas negligentes. Okay. Entonces el terapeuta holístico trabaja todo lo que es el tema del ser y de la conciencia de la persona, pero no se mete a investigar para diagnosticarte un trastorno porque no tenemos ese conocimiento, no nos llega hasta allá. ¿Qué sería como un despertar de conciencia? Porque lo escuchamos muchas veces o decimos, tuve un despertar de conciencia o aquella persona pasó por un despertar de conciencia o te hace falta despertar un poco esa conciencia, pero en tus palabras, ¿qué es para que la gente comprenda? Existe algo llamado comodidad. Es la comodidad con la que nosotros nacemos, nos desarrollamos. Y resulta que en esa comodidad vienen muchas creencias limitantes, el por qué veo la vida como la veo, el por qué estoy en este lugar. Cuando se dice despertar, es cuando una persona está en la apertura de cambiar de un estado emocional y un estado mental. Nosotros utilizamos mucho el salto cuántico. En física cuántica es un electrón que cambia de órbita enseguida. Snap. Y en el despertar es, me doy cuenta que aquí no quiero estar, cambio. Pero en ese proceso de despertar viene lo que se llama la incomodidad, que es donde viene el caos, que es donde viene la crisis existencial, que es donde viene la noche más oscura del alma. Entonces todo el mundo dice, estoy despertando. Pero mantenerlo sobre el tiempo es lo que la gente no suele llegar, porque es incómodo. Y no es un tiempo límite o no es... Y no es lineal. Entonces creemos que despertar me sé todas las respuestas. Estoy hablando con un pleiadiano, estoy hablando con un lemuriano, estoy hablando con el arcángel Miguel. Eso no es despertar. Despertar es ir a la parte más oscura de ti y darle luz. Es saber que aquí estoy cómoda, pero no quiero estar aquí y empiezo ese proceso. No hay un tiempo, de hecho, si tú me preguntas, yo todavía tengo varios que a veces cree uno que tiene uno y tiene varios
despertar a lo largo de tu vida. Una relación te lleva a un despertar. Una pérdida de un trabajo te lleva a un despertar. Una muerte de alguien te lleva a un despertar. ¿Por qué? Porque del caos viene, espérame, ¿dónde estoy? Tengo que reubicarme. Y es ahí donde vienen los saltos cuánticos, que es el cambio de órbita, que será el cambio de mente, de mentalidad. Y es ahí donde empieza como un trabajo. Empieza el trabajo. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es? La espiritualidad es mantenerlo, todo el trabajo tuyo personal, mantenerlo. No sirve hoy y vuelva a tener otro encuentro conmigo en un año. Lo más difícil de ser espiritual es mantenerlo y tener la coherencia de mantenerlo. Es difícil, muy difícil. Y en este despertar de conciencia también viene la parte de enfrentarnos con cosas que tenemos que sanar. Lo que te decía ahorita, sanar es la palabra es hermosa. Ya, todo el mundo sanar, 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 pero es súper incómodo. ¿Qué es la iluminación? Que va muy agarrados. La iluminación es, voy abajo y le doy luz. Si yo apago el cuarto y dejo las velas, entre más oscuro esté el cuarto, más van a brillar. Entonces, ¿qué tan capaz estás de brillar allá en esa oscuridad? Entonces, nosotros somos seres duales. La gente está peleando con estar bien, pero para estar bien primero tienes que saber que está mal. Y en ese estar mal está tu dualidad que tanto rechazas. Entonces ahí donde la sanación es, pues tienes que conectar con tus dos polaridades. El que tengas una polaridad negativa no quiere decir que seas mala persona, pero que tanto te reconoces en la oscuridad. Entonces, cuando vienen las personas a mis terapias, es que mi oscuridad, pero es que te complementa con la luz, es que la oscuridad es que nos ha hecho aquí. Ajá. Entonces la sanación es eso, aceptar todas las cosas malas que nos han pasado. La iluminación también nos dice, y Buda lo decía, es el que esté dispuesto a la aceptación y a la pérdida será libre. Si ahora mismo nosotros aceptamos todos los pedos que estamos viviendo y no te resistes, entenderás que todo pasa en un momento correcto. No es más ni menos, es simplemente eso. Ahora que mencionabas que son varios despertares, para mí el hecho de ser madre fue un despertar de conciencia. Y por eso mismo quiero abordar este tema contigo de sanar el linaje de madres, de sanar nuestra relación Siento que una de las relaciones más importantes para sanar son las de nuestros padres, ¿no? La de nuestra mamá y la de nuestro papá. En este caso, me quiero enfocar en la de la madre porque pues soy madre primeriza, por decirlo, y siento que quiero ser más consciente de aquí en adelante en la educación con mi hija, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante esta relación de madre e hija para el desarrollo emocional y psicológico de los niños? Nosotros como seres humanos necesitamos tener una coherencia de que tengo un papá o una mamá. Así sea que tu mamá te haya abandonado, te haya dado en adopción, haya sido mala contigo, la mamá en la representación del cuerpo necesita ser aceptada, por más duro o denso que haya sido la situación. La madre representa la estabilidad emocional, la madre representa mucho la conexión emocional conmigo misma, la madre representa el recibir, que tanto estoy recibiendo la vida, el merecimiento también lo conecta a la madre. Así tu madre no haya estado contigo, tienes que darle el lugar, que es lo que dicen las constelaciones. Así tu mamá te haya dado luz y se haya ido, ella va a ser tu madre. ¿Qué pasa? Que al no tenerla presente, tu cuerpo entra en una no coherencia. Espera, entonces, ¿quién es mi mamá? Entonces vive en una pérdida constante. Entonces, cuando la vida vamos a suponer que nos toca una madre que nos abandonó cuando recién hemos nacido, cuando no le damos ese lugar, vienen todos los desbalances. Siempre me he dado cuenta, cada vez que alguien viene con un desbalance emocional, siempre me voy, papá y mamá, ¿cómo están? Hay un desbalance. La persona llega con el desbalance emocional y tú empiezas a indagar. En el linaje. Ok. Porque casi en el 99% viene del linaje. Entonces, en el caso que eres madre primeriza, ¿el miedo que estás teniendo con tu hija es tuyo o es del linaje? ¿O vienen de madres o abuelas siendo sus primeros hijos un poco de temor? Y ahí tú te das cuenta, ¿este miedo es mío o es de atrás de mí? Cuando tú le identificas si es mío o viene de atrás, yo le entrego. Porque a veces lo que llamo yo las famosas ovejas negras vienen a cambiar el sistema. Entonces,
Es ahí donde tener a la madre presente, por más densa que haya sido la situación, va a hacer que tu cuerpo entre en una coherencia y lo acepte. Cuando tú aceptas todo lo que pasó con tu nacimiento, gestación y demás, ya el tema emocional está aceptado, ya está saldado. Pero ¿cómo haces por lo menos para llegar a aceptar, en ese caso que acabas de poner, una mamá que te abandona o una mamá que te golpea o una mamá que te hace daño o una mamá que nunca estuvo presente? Bueno, por X o Y, son infinitas las razones, o a veces que se hicieron mamás a una edad temprana o no querían ser mamás o se hicieron mamás por motivos diferentes y viene este maltrato infantil o viene a abandonar a ese niño. O sea, esas heridas quedan de por vida. ¿Cómo haces tú para empezar A verlo. a primero a verlo y a tratar de sanarlas y a ver a esa mamá de otra, primero aceptarla? O sea, No es el por qué. ¿Para qué me tocó la madre que me tocó? El para qué te saca del lugar de víctima. ¿Qué pasa? Que al inicio, pues nosotros pasamos un duelo, que se vive en todo, en una muerte, en una relación, en aceptar que mi mamá es así y todo. Entramos en una negación. Mucha gente queda en la negación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó? Cuando tú despiertas, que eso también influye mucho en el despertar, ¿para qué me tocó la madre que me tocó? ¿Para qué? o sea, esa sería la primera pregunta que La te primera harías, sí. pregunta, ¿a dónde me está llevando sanar a mi mamá? ¿Por qué? Hace poquito le leí la carta astral a una niña de 4 días de nacida. Su mamá me dijo, quiero saber con qué viene la niña. Y tú te das cuenta que si yo le hubiera leído la carta a la niña media hora antes de nacer, si la niña nace, o sea, nació en ese día, en esa hora, la niña viene con ese destino a resolver. ¿Qué pasa? Que sin ninguna maestría de vida, tú no puedes evolucionar. Entonces, cuando te das cuenta que los padres que te tocaron tenían que pasar para un proceso de evolución, ya tú no los miras como, sino, me están llevando a otro lugar. En mi caso, porque yo soy terapeuta, por sanar a mi papá, Empezó así. en sanar a un padre que cuando vio que mi mamá estaba embarazada, le dijo, quiero que sea varón. Varón, 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 varón. Pues Salió niña. salió una niña. Blanquita, mona, lo que sea. Claro, ya yo vengo con una Con un negación, con rechazo. un rechazo desde antes de nacer. Claro, después mi papá se enamoró de mí, pero eso influye. Entonces, claro, durante todo mi crecimiento yo decía, pero ¿por qué me tocó mi papá? ¿Por qué? Y claro, en la búsqueda de entender, llego yo a la terapia, llego al despertar, llego a todo esto y me di cuenta, ya entendí por qué mi papá tenía que ser así. Es que yo tenía que pasarlo para poder llegar a este punto. No hay caos sin evolución, ¿ya? Entonces es ahí Sí. donde te das cuenta, cuando ya intentas salirte de esa ecuación, ya entiendo por qué soy así. Mira, Oprah, Daniel Javif, Diego Dreyfus, bueno, todos estos grandes conferencistas tienen una historia Fuerte. muy fuerte. Y tú les preguntas a ellos, es que sin esa historia no son lo que son ahora. Pero es que yo creo que es como muy fácil, suena muy fácil decirlo, pero pasar a través de esa oscuridad, como tú lo dices, ¿cómo hace una persona para de verdad empezar a cambiar esos sentimientos hacia una mamá que de pronto te golpeó todo el tiempo y ya empiezas a ser adulto y empiezas a tener como este remordimiento y luego sí empiezas a sentir que hay cosas que tienes que sanar? Pero ¿cómo haces para empezar a verla de otra manera? ¿De dónde sale como todo ese proceso? ¿Cómo abordas ese proceso? Bueno, en terapia yo lo abordo con la compasión. No es fácil. Yo sé que lo que hablo es muy bonito, pero primero tienes que saber que no es fácil verlo desde ese lugar. Pero es aquí donde viene el trabajo personal todos los días, todos los días, todos los días, porque una de las cosas que me dejó en la constelación para yo poder ver a mi padre con compasión después de tanta negación fue, me voy a su niñez. Fue un niño abandonado, fue un niño rechazado. Le estoy pidiendo algo a mi papá que no conoce qué es. El primer paso para salir de la negación es la compasión, pero para llegar ahí, meditación, terapia, llorar, caos, catarsis, momentos muy bajos. Tienes que vivirlo. El primer paso es que vivas toda la montaña rusa que se viene detrás. Yo cuando voy a la terapia decía, cariño, tienes que pasarlo. ¿Y qué beneficios trae que uno empiece primero a enfrentarlas
esas heridas y luego empezar el proceso de sanarlas? El beneficio es una vida en plenitud. Y no me refiero a la vida color de rosa, es a la vida de respiras distinto, caminas distinto, o sea, vale la pena entrar en ese proceso. ¿Por qué? Porque el resultado final va a ser perdón, compasión y una nueva apertura. Vuelvo y digo, sé que suena muy bonito lo que digo, lo sé, y con mi tono de voz, porque mucha gente dice, "Ah, es que Ay, tu sí, tono de voz", divina. pero es necesario. ¿Por qué? Porque para que haya luz, necesitas pasar por la oscuridad. Pero ponle, Yanni, hay personas que ahorita en este estado, en el presente en el que estamos, no sé, dicen, bueno, sí, mi mamá me abandonó y la verdad nunca la necesité porque me crió mi tía, me crió mi abuela, ta, ta, ta. No, pero de pronto tienes algo ahí contra... No, 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 yo, o sea, ¿cómo haces de pronto, en este caso, bueno, puse este ejemplo, pero hay muchos, Ujú. muchísimos ejemplos más. ¿Cómo hace uno para saber ahorita, en esta edad actual, por lo menos a mí, a mis 40, a tu edad, saber que hay algunas señales que me están diciendo si hay algo que sanar y si ve y busca ese camino porque te va a traer algunos beneficios? Porque hay personas que viven en la negación y de pronto no lo ven, pero ¿qué señales podrían ser una alerta de que sí hay algo que sanar? Una de las señales es mirar si estamos en una etapa de negación. Por ejemplo, el caso que me pusiste fue, no, mi mamá es mi abuela, mi mamá es mi abuela. Eso no te imaginas lo que daña el sistema, ¿ya? ¿Por qué? Porque la abuela no vino a ser tu madre, vino a ser tu abuela. Entonces, cuando las personas intentan colocar a otras personas, menos a sus padres, como los que vienen a sostenerlos, energéticamente, así sea que no estén, porque el papá viene a sostener, o sea, te dio la vida. Imagínate que hay una fotografía, tu mamá aquí, tu hija aquí y tus nietos aquí. Entonces, cuando entra uno en la negación, cuando habla de tu mamá y te fastidias, cuando sientes que el merecimiento no lo estás teniendo, cuando sientes que te cuesta recibir, cuando sientes que tus conexiones amorosas están muy bajas, O sea, relaciones relaciones amorosas. amorosas que se ve mucho, la huella de los padres se Todos ve, esos son señales de eso. y sobre todo en las parejas te muestran mucho la relación con tus padres, muchísimo, muchísimo. Y sobre todo la relación con el padre también. Pero bueno, la madre también entra ahí, pero lo que son tus amistades, lo que son tus parejas, son los espejos que te dicen, uy, esto que yo no lo he sanado. Esto no lo he sanado. Hace poquito atendí a una chica con tema de su mamá que necesitaba hacer muchas cosas. Y yo le decía, ¿por quién no fuiste vista? ¿Qué necesitas hacer tanto? O sea, ella era ansiosa. ¿A qué Era te ansiosa refieres y con necesitaba verse todo el tiempo. Y yo decía, ¿quién no te vio? No, no me vio mi mamá. no te aprobó? No No te te... aprobó, no te vio. Entonces ahí es donde te das cuenta. ¿Y cómo está tu relación con mi mamá? Bien. Pero entonces, ¿por qué si está bien? ¿Por qué tienes la necesidad de que te vea? Se quedó. Entonces ahí es donde te das cuenta que nosotros somos el 5% es consciente y el 95% es inconsciente. Cuando nosotros los terapeutas holísticos indagamos, yo que utilizo la biodescodificación para indagar, 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 ahí es donde me di cuenta, tu yo adulta está consciente, pero si yo me voy a la niña, está enojada, no está Desde haciendo aquella vez. desde aquella vez. Entonces, para responder puntualmente a tu pregunta es, para mirar cómo está mi relación con mi mamá, me voy a la niñez. Ahí te vas a encontrar si realmente esa pequeña está teniendo una buena relación con su mamá. Y si no tiene una buena relación con mamá, esto de aquí es un personaje. La adulta está viviendo un personaje porque la niña realmente le está demostrando que no está bien con mamá. Entonces reprimo eso, reprimo y viene la ansiedad, la depresión, temas mentales, la rasquiñita con mi mamá. Entonces el primer paso para saber qué relación tengo con mi mamá o con los padres, la niña interior. Una meditación con la niña interior y hay quiebre, ahí te das cuenta que esto de aquí, vuelvo Esa y es digo, la alerta principal, la es la señal alerta principal. principal, la Y, niñez. y una vez haces esto, bueno, tomas el valor de hacerlo porque creo que de verdad que no es muy fácil, em, y encuentras que sí hay algo y que encuentras que sí hay temas que hay que sanar.
es necesario tener una conversación con tu mamá y decirlo. Algunas veces la mamá está, algunas veces la Ujú. mamá no está, o algunas veces tienes una mamá que dirá, ay, no, tú estás como loquita con todas esas cosas holísticas o bla, 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 y nunca lo va a entender porque, bueno, vienen de otra generación o uno tratará de explicárselos y realmente nunca lo va a entender. Es necesario que los papás sepan o la mamá sepa esto o yo puedo hacerlo sola o yo... A ver, sanar no es reconciliación. Y sanar no es decirle a todo el mundo los procesos que yo tengo. Hay mucha gente que me dice, ya ni quiero sanar a mi mamá, pero ella no me quiere hablar, yo no me puedo reconciliar, no la puedo sanar, pero no me puedo reconciliar con ella. Sanar es aceptar que te tocó esa madre y que no tienes que tener un tipo de vínculo, porque imagínate yo decirle a una niña, Que no tienes que tener ningún no tipo. tienes que tener ningún vínculo, solo soltarlo. Porque tú imagínate si la mamá es una abusadora sexual, porque han habido casos, lo he visto con su hija, y lo he visto mucho en hipnosis. Entonces, ¿cómo yo le digo a esa niña que tenga un vínculo con su mamá que le Es que hacía eso es lo que cosas? yo digo, qué fuerte. La sanación no es que crees un vínculo con ella. La sanación es te suelto. La sanación es sé lo que me hiciste, pero elijo no cargarte en esta historia de mi vida. Eso es sanar. Pero creemos que sanar es ir a formar el vínculo. Si yo tengo una chica ahorita que fue violada por su padre, ¿cómo yo le voy a decir que tiene un vínculo? No, el trabajo de ella es soltarlo, pero no irse a reconciliar con su abusador. Y soltarlo significa, porque es que a Soltar, veces uno dice sanar, a veces lo relacionas con cosas fuertes, ¿no? O con un ujú, proceso duro. Y me encantó mucho que al principio dijiste sanar es una palabra muy linda, pero sí uno lo relaciona con un proceso muy duro. Pero luego dices soltar, o sea, ¿cómo hace uno de verdad para enfrentar una cosa tan dura y luego llegar a ese proceso de soltarlo y que no te afecte más? el que no te afecte más no existe. Ok, O sea, ok. porque siempre va a haber una puntica, porque siempre vamos a estar sanando, siempre. Pero sí se llega a un punto donde la historia que me pasó ya no me genera una inestabilidad emocional tan fuerte. Me dejó una huella, pero esa huella la puedo ver y ya no voy a la huella a lastimarme, sino aquí está mi herida. Ok. Entonces, soltar es que esa historia ya no sea el centro de mi estabilidad o inestabilidad de mi vida. Y también entra el perdón. Te perdono. Sé lo que me hiciste, todo, pero decir que ya no me afecte más es como olvidarlo. Y realmente no olvidamos. Y olvidar no es bueno. Es, sé que está aquí, sé lo que me pasó, pero ya no está en el centro de mi vida. O sea, ya no me afecta en mi presente. Ya no me Estuvo, afectan. estuvo allá, lo veo, lo analizo y lo dejo como ahí sanarlo, pero ya no hace parte de mi personalidad en el presente. ¿Te acuerdas que habíamos hablado al inicio de la oscuridad? Sí, Cuando tú conoces tus sombras, mira, ahí está mi abuso. Hace parte de tu historia, pero no de tu centro y no de lo que puedas hacer hacia adelante. Eso es que ya no te afecta a tal punto de que tu vida se vuelva completamente por el abuso. Porque hay muchas personas que dicen, sí, a mí me abusaron y ya lo he sanado, y sí se les nota, pero la historia no la puedes cambiar. sí, ahí está. Y mucha gente está luchando con cambiarla y no se puede. Y ahora mencionaste algo muy bonito que es el perdón. Eso era mi siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es el perdón y cómo lo abordas? ¿Y cuál es el beneficio que trae? En constelación, cuando la persona perdona, se libera todo el sistema. Es increíble cómo se liberan todos los que están participando ahí. El perdón, más que una palabra, una acción, es una medicina a nivel celular también. Para mi propio beneficio, Para para la mí, persona que lo está practicando. exactamente. El perdón, a veces nos cuesta perdonar porque siento que le estoy dando como libertinaje o le estoy festejando lo que hizo. No. El perdón es para mí. Quien descansa del veneno soy yo. Quien continúa con su vida soy yo. Él que viva su karma o ella que viva su karma. Yo decidí perdonarte porque la historia de no perdonarme me estaba ahogando, Me está consumiendo. me está consumiendo. Wow. El ejemplo que pusimos antes es un ejemplo muy duro como una mamá abusadora, como algo así. Pongamos que es una mamá de un carácter difícil que tú decides perdonar, pero aún así tienes que seguir teniendo pues la relación con tu mamá y es parte de tu vida.
¿Cómo haces para armonizar esa relación, pero que lo que tú ya le perdonaste en la infancia o trataste ya de perdonar o has hecho ya un camino de perdonar que en la infancia haya sido controladora, golpeadora, violenta, pero igual sigue siendo parte de tu vida porque es tu madre y la vas a tener que ver en la Navidad, en las relaciones, en las fiestas familiares? ¿Cómo haces para armonizar esa relación y que no te afecte más? Bueno, en lo personal, yo quería cambiar a mi madre. Es que yo, deja de ser así, deja de ser tan... Cuando tú dejas de cambiar a las personas, porque no van a cambiar porque tú quieras cambiar, eso es control y es ego y drena mucha energía, es, si mamá no puede cambiar, ¿qué puedo hacer yo? La forma en la que yo lo veo cambia. Veo que es una persona que tiene sus temas, que tiene un carácter fuerte, y cuando tú aceptas, que creo que esa palabra es tan bonita, pero le pega tan duro al ego, porque le pega, ya tú eliges, yo no puedo cambiar a mi mamá, ya no la puedo cambiar. Ya ella es así, tiene ese carácter, va a morir así. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Me voy a dar mala vida hasta que se muera? ¿O realmente decido verla de otro lugar? Es ahí donde viene la inteligencia emocional. Escucha tus emociones hacia tu mamá. Si tú sabes que si te la llevas a la contraria se va a subir, ¿cuál es el camino de la inteligencia emocional? Pues no le llevo a la contraria, porque sé que me voy a poner con Sí, ella. sí, sí. Entonces la inteligencia emocional está para eso. Ya tuviste muchos periodos para aprender de la situación. Si tú vuelves a entrar ahí es porque no has aprendido. Entonces, cuando tú entiendes que los padres no van a cambiar, que cambiarán por ellos mismos, pero yo como hijo irlos a cambiar es ir contra la corriente y te vas a drenar. Pero cuando trabajo, que eso también se hace mucho en terapia, de que mi mamá es así, de que no la puedo cambiar, pues mira, yo elijo, me iba por este camino, me voy por el otro. De lejito, ya no Pongo también límites, pongo se límite, vale. claro, vienen los límites, tú no me vas a dañar, cierro la puerta. ¿Por qué? Porque si me voy por este camino, me voy a enfrentar con ella igual. ¿Qué herramientas en terapia usas para empezar a sanar esta relación con la mamá? La constelación es poderosa, porque la constelación te muestra, porque yo coloco a la mamá y a la abuela y a la bisabuela en la constelación. Y tú te das cuenta que la mamá es fría y la abuela también, y la bisabuela también. Entonces la hija se da cuenta, es que Fría te refieres a que tiene así rígida, dura. colocando un Ajá. ejemplo que sea rígida, que es Sí, lo que más sí. me ha venido en constelación. Es ahí cuando uno se da cuenta y dice, ah, es que le estoy pidiendo algo a mi mamá que ella no recibió. Y en la constelación, la persona entra en compasión porque entiende que su mamá también está herida, su abuela también está herida, su bisabuela, y si nos vamos atrás, pues imagínate. Entonces, una de las cosas que yo trabajo para cambiar eso es en la constelación. ¿Por qué? Porque los problemas no necesitan ser resueltos, sino vistos. Cuando tú ves el problema, ya lo cambia todo. Y puedes ver a tu mamá de esa otra Desde otro manera lugar, como tú lo estabas diciendo. desde otro lugar. En- a veces nosotros tenemos a nuestros padres aquí. ¿Por qué? Aquí te hacen daño. Póntelos en otro lugar. Van a seguir siendo tus padres, pero aquí, Pero cuando te refieres aquí es que los ves de la manera en la que tú, o sea, cuando ibas creciendo, los ves como una autoridad o como son o como se impusieron ante ti y bajarlos aquí es también comprender la historia que ellos tuvieron o cómo haces ese tú lo proceso. has dicho, o sea, aquí, cuando coloco el ejemplo de aquí es aquí me duelen, aquí me están doliendo, tenerlos muy arriba de mí me duele. Pero si los pongo acá, es verlos de que también son niños heridos, de que también tienen con muchas cosas que sanar y todo. Entonces, cambia a tus padres de posición, no son el enemigo, son heridos igual que tú. Cuando lo ves de ese lugar, ya tú no luchas porque ellos también están en un proceso. ¿Que cuándo va a acabar? ¿Cuándo va a empezar? No se sabe. Ya eso queda en el trabajo de cada padre. Pero tenerlos aquí ya no me lastiman, ya los comprendo, ya los siento. Pero muchos de nosotros tenemos una lealtad. Es que mi papá, oye, ahí no te sirve ver a tu papá como el que te está arruinando la vida. Porque a él también seguramente se la arruinaron. Y así nos vamos detrás y detrás. Por eso uso mucho la constelación porque es cambiar a nuestros padres a un lugar que para mí ya no me genera tanto conflicto. Y el beneficio sería la paz que tú dices. La paz mental, el no luchar con ellos, vivir más tranquilos, vivir en aceptación.
Es que sí se puede llegar ahí, sí se puede, pero es un trabajo constante. Es un trabajo constante, yo siempre lo he dicho y lo hablaba mucho con Juan. ¿Por qué la gente no termina el proceso? Porque hay mucha distracción emocional. Solamente los ejemplos que hemos puesto y solamente de lo que hemos hablado, sentarnos aquí a conversarlo suena muy bonito, como dices del principio, pero si tú te pones a indagar eh, los ejemplos reales en mi familia, en tu familia, en las personas cercanas que tú tienes, hay casos muy duros y es muy difícil de verdad llegar hasta ese proceso de aceptar que uno tuvo una infancia o de aceptar eso de ver esa niña o ese niño, porque no solamente estamos hablando que las mujeres tienen que sanar a la mamá, también los hombres Ujú. tienen que sanar a su mamá. ¿En qué le beneficia a un hombre sanar el linaje con su madre? Bueno, uno de los casos es que muchos hombres buscan a su madre en las parejas. Oh, También les cuesta mucho el merecimiento, también les cuesta mucho recibir, o son malos con las mujeres. o sea, realmente influye tanto la relación que una mamá tiene con su hijo para las relaciones, para lo que ya uno como adulto va a hacer en la sociedad. ¿Qué tanto influye? Muchísimo. Si yo miro a mis parejas antes de Juan, estaba buscando a mi papá en ellos. Y la vida te pone lo que tienes que resolver. Te pone una pareja igualita a tu papá. O te pone una pareja igualita a tu mamá. Pero no lo resolvías porque volvía y aparecía la misma persona. Exacto, no era consciente, era como de, ay, me gusta. Pero mi papá era mucho de tratar mal a mi mamá, de ser muy seco. Y yo me enamoraba del que me dejaba en visto, del que era seco conmigo, del que era, ay, ya, ya, ni, vete, vete. Yo me enamoraba de ahí. ¿Por qué? Porque vi que en mi lenguaje de mi casa, ese era el amor. Que después me di cuenta, esto no es amor. Estaba viendo la vida a través de ellos dos. Entonces es como de, me di cuenta que me pegaba tan duro con mis relaciones porque ella la había diciéndome, sana a tu papá, sana a tu papá, sana a tu papá. Y lo vine a entender, yo antes de estar con Juan duré 3 años sola entendiéndolo. Me dediqué a entender a mi papá 3 años y todavía lo sigo entendiendo. Pero ¿qué pasa? Que ya no veo a mi papá aquí, es como de lo entiendo, pero yo estoy viviendo. O sea, que el proceso no es que uno diga, bueno, hoy, después de este Y podcast, ya, decido sanar a mi mamá y comienza desde hoy, pero ¿cuánto tiempo puede llegar a durar? ¿Cuánto? hasta el día que mueras puede durar. Pero la gente quiere estar bien ya. Y no significa que sanar estés mal todo el tiempo. Es que si te das cuenta en que entre más trabajas, mejor estás. Entre más trabajo, lo que te digo, oscuridad, más luz, oscuridad, más luz. Entre más tú trabajas, más viene la evolución, que es lo que yo intento mostrar en terapia. No rechaces lo malo que te pasó, pero si lo que te está pasando te está llevando a otros niveles de conciencia. ¿Por qué estamos despertando mucho en esta época? Porque hay mucha oscuridad. Y entre más oscuridad, lo que te decía, la vela brilla más. Claro. Entonces ahí tú te digas, en vez de ver la situación ahora, por más dura que sea, porque sé que hay muchas situaciones duras, sanarlo a donde me lleva. A irte de casa, a ser más independiente, a ser mejor madre, a ser mejor padre. Y entender que ese beneficio de sanación es para mí. Es para mí. Ese es, ¿cómo yo le puedo decir a alguien que sane si no me pusieron algo que sanar? Ahí es Ok. donde tu historia cobra sentido. Para yo decirte, mira, esta es la medicina, yo me la tuve que haber Tomado. tomado. Muchos terapeutas, psicólogos, psiquiatras y eso vienen de temas también de resolver. Y para yo decirte que sí se puede sanar es porque Tú hiciste ese trabajo y ya. me sigo tomando la medicina. Es siempre. Pero ¿qué pasa? Que no quiere decir que sanar todo el tiempo es que todo el día estoy llorando. No. Entre más resuelvas, es como entre más resuelvas, más sube la montaña. El peso es más ligero, como que te quitas más la maleta de encima. Y entre más resuelvas, más subes, más evolucionas, más eres sabio, más eres tranquilo. Vamos a un ejemplo en la naturaleza. Las raíces están en la oscuridad. Entre más profunda sea la raíz, más alto es el árbol. Lo mismo pasa. Entre más vayas a la raíz, más sube el árbol.
Y tu raíz está todos los pedos de tu vida, de tu casa, de tu papá y todo. Y necesitas echar más tierra para que el árbol suba. Porque una raíz es aquí y se cae el árbol. Sí, 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 es verdad. Entonces, porque, bueno, eso es una analogía que saqué de los honguitos, porque yo consumo psilocibina, Ujú. microdosis, y me di cuenta que las flores no florecen solamente en la luz, en la noche, También en la noche, claro. en la noche. Entonces ahí donde te das cuenta, mira lo que sucede con las flores. Cuando a la flor le hablas bonito, ¿cómo crece más? ¿Qué sucede cuando me hablo a mí y a los demás? Florece. Pero también esa flor necesita estar en su momento de oscuridad. ¿Qué consejo práctico le podrías dar a las personas para que se animen a, a sanar esta relación con su madre o a mejorar esta relación con su madre? Bueno, primero hacerles ver o entender de que nosotros no hemos nacido para sufrir. No, no estamos aquí para sufrir. Y la historia que nos crearon desde niño es, para obtener algo tienes que tener un sacrificio. Entonces, cuando tú quieres tener una vida en bienestar, lo primero que hay que hacer es echar raíz con tus padres y con tu papá, haya pasado lo que haya pasado para tener una vida en bienestar. No puedes tener una vida en bienestar estando en una negación con tu sistema ni con tu linaje y sobre todo con las personas que te trajeron a la vida. Si quieres tener una vida en plenitud, no es pagar un precio, es crear una base y crear la base es ir a ese lugar. Va a ser incómodo, te invito a que te incomodes, te invito a que hagas un trabajo de introspección, no solamente en terapia, tú contigo mismo lo puedes hacer. Eso quería preguntarte, ¿cómo puedo comenzar yo solita en la mañana? O por eso decía como un consejo práctico que de pronto ya después de esta conversación alguien reconozca que sí tiene algo que sanar y empiece en las mañanas, porque antes lo mencionamos, no es necesario contárselo a Ujú. tu mamá o a tu papá, eso es un beneficio para ti. ¿Cómo comenzarías ese camino? Una meditación diaria con el niño interior, apuntar todo lo que el niño interior muestra, utilizar mucho lo que es la meditación y el pranayama, porque está demostrado que sí le genera sí oxigena la emoción. Ir de vez en cuando a un retiro, tratar de crear entornos que vayan enfocados a esto, por el entorno es muy importante. No puedo sanar teniendo un entorno muy negativo, Ujú. salirme un poco del entorno y trabajar un poco más. Crear espacios de silencio, por lo menos ir a terapia una vez al mes. Yo me doy terapia 1 o 2 veces al mes. Tratar, Imagínate, eras terapeuta. y soy terapeuta, pero sigo siendo humano, sigo teniendo ego, cuerpo, todo. Eh, y, y buscar libros, podcasts, videos que vayan todos los días enfocados a eso. Hay un astrólogo que Juan entrevistó que decía, es tan bonito porque nos volvemos maestros de nuestro propio dolor. Porque yo hablo mucho de la sanación en todos los videos. Porque fue de lo que me dieron. Desde que tengo 10 años fue lo que me dieron. Tú creciste bajo dolor. Mucho dolor. Mucho dolor. Y padres, perdón mamá, estoy aquí, que se pegaban, se tiraban por las escaleras y se decían, te voy a matar ahorita, cuchillo, veneno, o sea, ahí crecí yo hasta 5 años que las cosas cambiaron. Y claro, ¿Y qué tanto daño te hacía todo eso? yo no sé por qué no entré en depresiones crónicas. Por eso dice que tú te tomabas esa medicina, o sea, tú tienes Claro, la medicina, has pasado por ese dolor y mucho ahora dolor, sabes que la sanación sí es un... mucho dolor, mucho dolor. O sea, yo no estoy diciendo esto aquí y lo he dicho en varios episodios, yo viví bajo mucho dolor, mucho. O sea, y a veces era la última vez que tuve una pelea estaba yo aquí en México y salí corriendo de la desesperada y estaba así con una rabia y yo decía, tengo que resolverlo ya. Yo no vengo sanando, yo vengo entendiendo a mis padres desde un tiempo, pero sanándolos Sigues. hace 3, 4 años empezó el proceso. Y a veces mi papá sale con unas,
Porque yo tengo que permitirme la emoción de, tengo rabia. Reconocerla y Reconocer. poderla No, cambiar un poco. yo soy terapeuta y no, porque ya me pasó que me estallaba la ansiedad. Tengo rabia y la siento, la vivo y tengo rabia. ¿Y cómo cambias de ese sentimiento de rabia a manipularlo y cambiarlo y poder hablar ahorita así, en el proceso en el que estás de sanarlos? La emoción dura unos segundos en el cuerpo. Ya cuando dura más de esos segundos ya es porque está conectándose a otras cosas. Pero yo no me recupero, ya. No, yo me tomo mis días sintiendo rabia. Tomo rabia y lo que he hecho con la inteligencia emocional es escucho la emoción. Me mostró esto, y ya después es... O sea, que es permitido también durar varios días con su rabia y analizar uno por qué está teniendo este sentimiento, por qué esta persona, en el caso de tu papá o tu mamá, o por qué te está afectando, Claro. para luego ya pasarlo a... ¿Qué sería el siguiente paso? Un perdón, no de una vez. La transmutación, el entendimiento y ya después viene el perdón. O sea, La yo siempre compasión. estoy perdonando a mi papá. Siempre estoy perdonando a mi papá, siempre. Pero es sentirlo, o sea, hay gente que no se permite el bajón. El bajón es para sentirlo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la espiritualidad para reprimir. No, yo dije, no, yo no puedo reprimir, yo lo siento. No, yo siempre trate a un monje budista aquí a que pague renta y el hombre no va a estar así todo el día. Las Claro. cosas como son. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo me permito sentir la emoción. Y a veces hasta le digo a mis clientes, mira, te jodo en 2 días, no tengo un buen día hoy. Okay. Y me dedico a sentir, a llorar, me voy a correr, pero la vivo. Cuando ya tú la vives, ya el cuerpo ya no reprime, ya se sacudió y ya es donde viene el proceso de introspección. ¿Qué hago con esto? Llamo a mi papá, le explico qué pasó, lo escucho, no sé qué, y ya. Pero yo me dediqué a sentirla. A pasar el proceso. A pasar el proceso, porque esto no es, después estoy bien, después estoy mal. No es vivirlo. Y también dentro de lo que es ser una persona espiritual es vivir todo el proceso. Entonces yo le diría a una persona, escucha las emociones, el niño interior, la meditación, el pranayama, el yoga, un retiro, medicina sagrada, terapia. A mí muchos podcasts me han enseguida, un video en YouTube, una conferencia, un curso, Una que buena vaya información. enfocado. Por eso te digo, te vuelves experto en lo que tienes que sanar. Porque al buscar todo esto te haces una maestría de vida. A eso me refiero con la maestría, con todas las herramientas que usas para poder sanar esto. Es por eso que yo lo llamo maestría de vida, todo lo que nos pasa. Muchas gracias de verdad por todos estos consejos, Con mucho gusto. por abordar este tema que también pues es delicado, más viniendo de una experiencia como la tuya. Gracias de verdad por estar aquí, por contarnos todas estas cosas. Sé que va a ser un podcast muy inspirador. Gracias, con mucho gusto. No puedo decir a la gente que la vida es color de rosa, tiene muchos colores. No estamos viendo una película de Disney, porque muchos nos vamos con ese amor y con esos hijos perfectos. Y que vivamos todos los matices, no hay de otra. Y a buscar la aceptación en todo. Muchas gracias. Te quiero dar un regalito. Gracias. Un regalito de mi colección. ¿Lo abro personal. aquí? Sí, por favor. Es el lápiz lazuli. Bueno, tú sabrás perfectamente para qué funciona, pero ayuda a conectar con el tercer ojo y activar la intuición. Y el corazón. Muchas gracias, de verdad, qué lindo. A ti, Jani, muchísimas gracias. Gracias. Por estar aquí. Nos vemos en una próxima. Nos vemos en una próxima. Si te gustó este podcast, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita. Para más contenido, sígueme en mis redes sociales.